sabiendo que los sentimientos de culpa e inocencia no son más que recursos para nuestra orientación, para salir adelante en determinadas relaciones, entonces no importa que seamos culpables o inocentes, sino que sepamos comportarnos de acuerdo con el respectivo entorno. Tengo resumido este dilema en una pequeña historia. Siempre que cuento esta historia, la mayoría de la gente se queda en el primer plano, pero la historia tiene un plano medio y un trasfondo, que se llama los jugadores. Los jugadores se presentan como enemigos. Fíjense en que en un juego, ya sea un juego que es de dos personas, como el ajedrez, las damas, o no sé qué juego, ¿no? De mesa, o un juego deportivo, donde hay equipos, ¿no? Luego se sientan frente a frente y juegan en la misma tabla, con una gran variedad de figuras, siguiendo reglas complicadas. Vamos a hacerlo con el ajedrez, por ejemplo, que es un ejemplo bien claro como este, ¿no? En el ajedrez hay una tabla, un tablero, hay fichas y hay reglas. A ver, esperen que se me perdí algo acá, ¿no? Siguiendo reglas complicadas, jugada por jugada, el mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras a su juego y atentamente se mantienen en jaque hasta que el movimiento termina. Cuando no va más, la partida está acabada. Después cambian de lado y de color, y del mismo juego comienzan tan solo otra partida. Pero el que largamente juega y muchas veces gana y muchas veces pierde, en ambos lados se convierte en maestro. ¿Ven? Por eso esto de adoptar posturas rígidas, ¿cuántas personas hay que tienen esta postura rígida? Y yo soy así, y no me salgo de ahí, ¿no? Como hablábamos hace un rato del ser intachable, ¿no? ¿Cuántas personas tienen esos prejuicios terribles, ¿no? Terribles. Lo que es ser prejuicioso, la verdad que es muy sufriente en este mundo, porque imagínense, todos vamos a ser señalados en este mundo con el dedo, porque cada uno nos ve a través de sus propias lentes, ¿no? Entonces querer sentirme inocente, ¿no? Sin respetar las reglas del juego es un poco difícil. Por eso esto tiene un trasfondo, para que nosotros lo podamos aplicar a nuestras propias vidas. Convertirme en un gran maestro es cuando sé que la vida, ¿no? Como decía un locutor de acá de Argentina, una de cal y una de arena, ¿no? Querer estar de un solo lado es muy complicado, porque a veces se gana, a veces se pierde, y así es la vida, ¿no? Y fíjense en que hay algunos que quieren siempre ganar, y ese es el problema. ¿Qué pasa? Vieron que en las constelaciones está muy de moda decir que todos son excluidos, esto de la exclusión. En todos los sistemas, sí, en todos los sistemas hay excluidos, sí. Y acá vamos a hablar de la exclusión por la conciencia y cómo superar esta exclusión, ¿no? Donde la conciencia vincula, también pone límites, incluyendo y excluyendo. Muchas veces, por lo tanto, si queremos permanecer en un grupo, tenemos que negarle o retirarle al otro, que es distinto, ¿no? Por eso fíjense en esto de los bandos, ¿no? O de las religiones, o de lo que sea, porque no importa. Yo soy de estos, yo pertenezco a los otros, ¿no? Así que por la conciencia nos hacemos terribles para el otro, ya que en nombre de la conciencia tenemos que desear o hacer al otro que se desvíe a ella aquello que para nosotros mismos
nos va a traer culpa, ¿no? Y amenaza el ser excluido del grupo. O sea, así interactúan las personas. Si yo pertenecía a este grupo y ahora me cambio de grupo, o sea, no quiero ser más como ellos, me voy a sentir excluido o voy a ser excluido por ese grupo. Todos los actos graves que cometemos con otros se realizan con la conciencia tranquila en relación al propio grupo. La conciencia, al sensibilizarnos para el propio grupo al que pertenecemos, nos hace ciegos para otros grupos, ¿no? Como yo pertenezco a este, no veo lo del otro. Entonces, cuanto más nos vinculamos con ese grupo, tanto más nos separa de los otros. Es increíble, ¿no? Cuanto más simpatía nos inspira un grupo, más hostiles, ¿no?, nos parecen los otros grupos, los de afuera. De la misma manera que nosotros tratamos a otros, ellos, en nombre de la conciencia, también proceden así con nosotros. Así, mutuamente nos ponemos un límite para el bien y en nombre de la conciencia suprimimos este límite para el mal. Es decir, si yo quiero hacerle un bien a alguien que pertenece a otro grupo enemistado con el mío, no se me permite hacerlo. La conciencia me lo prohíbe. Sin embargo, sí que se me permite hacerles un mal. Así, en el contexto de los conflictos políticos o religiosos, se cometen atrocidades de todo tipo, siempre con la conciencia tranquila. El que pretende sujetar esta inocencia toda su vida seguirá siendo o estrecho o malo. Todo desarrollo ulterior solo puede realizarse por el hecho de que una persona también entre en otro grupo y allí experimente la conciencia de una manera totalmente distinta. Entonces, para poder permanecer en ambos grupos, tiene que orientarse de nuevo. Puede hacer esto de una manera ciega, compensando entre ambos grupos, pero también puede hacerlo de manera consciente y a un nivel superior a través del entendimiento, lo cual implica un desarrollo personal. El entendimiento también actúa como conciencia, pero de una manera distinta. Es la percepción de un contexto mayor, ¿no? Por eso tener la mente abierta, ¿no? Por eso cuando vamos a un lugar así, ¿no?, donde vamos a ir a una constelación, es importante lo de la conciencia abierta, o sea, la mente abierta, no más que la conciencia abierta, ¿no? Por eso el que puede hacer estos movimientos es el que puede crecer, puede desarrollar. El que se queda estrecho o concretizado en una cosa, en cualquier cosa, ya sea en su sistema familiar, en su sistema de creencias, dentro de la espiritualidad, que diga, no, esto es lo que sirve y nada más, y nunca tiende a ampliar, ¿no?, y decir, voy a experimentar otras cosas, voy a darme ese permiso, ¿no? Es que nos quedamos, yo digo, somos fundamentalistas, ¿no? Bueno, entonces, el bien, que reconcilia y establece la paz, tiene que superar los límites que nos pone la conciencia a través de la vinculación con el grupo familiar. Sigue otra ley oculta que actúa en las cosas solo porque son. Al contrario de la conciencia, actúa de una manera silenciosa y discreta, como el agua que fluye, desapercibida. Percibimos su presencia tan solo por sus frutos, ¿no? Por eso, a veces por buena conciencia, no queremos dejar de pertenecer a esto, a un bando. Eso es lo que tenemos que observar. El que quiere crecer tiene que poder interactuar con todos los bandos.
sino... Y acá hay un ejemplo, ¿no? Un cuento, sí, un cuento es, que se llama El entendimiento. Porque acá en este mundo todos queremos entender. Nadie entiende nada. Dice, yo quiero entender, ¿no? Y creemos que la cuestión de entender es una cuestión de... no sé, si soy más inteligente o no. Y fíjense en que no tiene nada que ver con eso ahora cuando les lea este cuento, ¿no? Un hombre quiere saberlo, por fin. Entonces se monta en su bicicleta, se va al campo abierto y lejos de lo habitual y encuentra otro camino, otro sendero. En ese camino no hay indicaciones. Entonces se fía, o se confía, o se guía de lo que sus ojos ven delante de sí y de lo que su paso puede recorrer. Le impele una cierta alegría de descubrir, y lo que antes más bien era un presentimiento para él ahora se torna en certeza. Pero después, el sendero termina a orillas de un río ancho y el hombre baja de su bicicleta y sabe que si quiere seguir más allá, tendrá que dejar en la orilla todo lo que lleva encima. Fíjense qué maravillosa metáfora esta, ¿no? Sigo mi camino, sigo mi intuición, siento certeza de mi guía interno, pero llego ahí y ahí viene un río, ¿no? Se termina, viene, y tengo que dejar la bicicleta, no puedo seguir con la bicicleta, sería con lo que yo venía cargando. O sea, para poder aprender y abrir la mente, yo tengo que dejar atrás todo eso que me dijeron, que las cosas eran así. Por eso el que realmente aprende es el que es valiente y se arriesga, ¿no? Y deja de creer lo que le dicen. Puede por sí mismo, ¿no? Descubrir. Eso es maravilloso. Eso nos hace sentir plena libertad. El que está... Ay, sí. Bueno, no, pero yo lo hago porque a mí me dijeron que es así. Ay, y tengo miedo, y no sé qué. Y estamos así, obviamente que no vamos a ir nunca para ningún lado, no vamos a tomar ningún camino, ¿no? Bien, entonces... Es muy bonito este cuento. Entonces, perderá su terreno firme y será llevado e impulsado por una fuerza que puede más que él. Entonces se va a tener que confiar en esa fuerza que puede más que él. Y por eso llega ahí y vacila y retrocede. ¿Vieron? Parecía que iba a ir, pero no va, tiene miedo. Al dirigirse de nuevo hacia su casa, se da cuenta de que solo sabe poco de las cosas que ayudan y que le es muy difícil transmitir a otros. Demasiadas veces le ha pasado lo de un hombre que sigue a otra bicicleta cuyo, ¿cómo se llama esto? No es paragolpe de la bicicleta, ¿no? Bueno, el guardabarros de la bicicleta golpea. ¿Ven? Cuando yo soy seguidor de otros, ¿ven lo que pasa en el mundo? Ay, me voy a meter en este grupo y voy a ser como ellos. Piensen. No estamos hablando ya de donde nacimos, estamos hablando de los que yo parece que elijo. Por miedo, porque así soy como ellos. ¿Y cuándo voy a ser yo? Nunca, porque tengo miedo. Entonces, se da cuenta de esto, fíjense. Entonces, grita, tú! O sea que... Voy a volver a leer la parte esta para que se entienda, ¿no? Se iba a ir a su casa, ¿no? Se da cuenta de las pocas cosas que ayudan y que le es muy difícil transmitir a otros. Muchas veces le ha pasado esto, ¿no? Lo de un hombre que sigue a otra bicicleta que le golpea el guardabarro, el paragolpe, este guardabarro, sí, y le grita, tú! Tu paragolpe, tu guardabarros golpea. ¿Qué? Dice el otro. El guardabarros de tu bicicleta golpea. No te entiendo, dice el otro. ¿No? Algo ha ido tan mal aquí y piensa. Luego pisa el freno y da la vuelta.
Y poco después le pregunta a un maestro anciano: ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiendo consejo en asuntos de lo que solo sabes poco, pero después se encuentran mejor. Entonces el maestro le dice: no depende del saber si uno se para en el camino y no quiere seguir adelante, porque busca seguridad, ¿no? Donde se pide valor y libertad, donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas, y vueltas, y vueltas, porque nunca se atreve. El maestro, sin embargo, resiste al pretexto y a la apariencia. Busca el centro. Por eso es tan importante buscar nuestro propio centro. Y allí recogido espera, como uno que extiende las velas de un barco ante el viento, si acaso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar, y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes. El centro se distingue por su levedad. Cuando estamos con otro que realmente es un valiente, que realmente quiere hacerlo con la guía de su maestro interno y no anda dando vueltas por miedo, ay no, sí, para acá sí, no, para allá no, no vacila, no duda, ese es el valiente, el que tiene la certeza y confía en algo más grande, no en lo que le dicen los demás, ¿no? Ese está en su centro. Y entonces cuando nos acercamos a seres así, personas así, sabemos que la enseñanza es para ambos. Por eso el buen constelador, en este caso que estamos hablando de constelaciones, es aquel que no me juzga. Si yo voy a un constelador y me siento juzgado, es porque no están haciendo un buen trabajo conmigo. Porque solamente los dos nos tenemos que dejar llevar por el espíritu. No es para juzgar. Las constelaciones no son para arreglar cosas, para que ahora me vaya mejor, para que mi madre se porte bien y cambie, mi marido cambie, mi pareja vuelva, no sé qué, no sé cuánto. Ahora tenga dinero que no tengo. No. Es que cuando nosotros estamos en ese centro, es que todo se acomoda. Entonces ya no hay esas cosas que llamamos negativas. No existen más. Pero es así, pero hay que dejar el miedo atrás y arriesgarse. ¿No? Porque el que tiene miedo no actúa. El miedo paraliza. Paraliza mucho. Y muchos no hacen nada por miedo. Por prejuicio, ¿no? Miedo al que dirán. ¿Qué dirán de mí los demás?